¿Por qué crees tú que la sociedad le da tanta fuerza y le da tanta prioridad al hecho de volvernos inteligentes? Yo recuerdo que desde que estaba muy niño, ser inteligente parecía ser como la meta cúspide a la que las personas debían aspirar. Ser inteligente hacía que aprobáramos las materias en el colegio, hacía que nuestros padres se sintieran orgullosos, hacía que pudiéramos tener un helado después de la escuela, hacía que pudiéramos tener tiempo libre y tiempo de ocio luego de que llegáramos de estudiar. Pero si no éramos inteligentes, la vida era muy difícil. De hecho, cuando éramos niños, ser inteligente era lo mejor a lo que podíamos aspirar porque así solucionaríamos la mayoría de nuestros problemas. No tendríamos que reprobar materias ni exámenes, no tendríamos que quedarnos haciendo refuerzos, tendríamos la aprobación de nuestros familiares, todos hablarían bien de nosotros, nuestra madre en las reuniones familiares estaría muy orgullosa diciendo que su hijo había aprobado todas las asignaturas, pero cuando no éramos inteligentes, pues curiosamente todo el mundo estaba en nuestra contra. Y fue así que los chicos desde niños aspiraron cada vez a ser más inteligentes y para eso fueron a colegios, fueron a escuelas, fueron a universidades, fueron a tecnologías, a técnicas, con el fin siempre de ser más inteligentes, más inteligentes, más inteligentes, de elevar eso que se llama el coeficiente intelectual, de aprender más cosas, de saber más cosas, de recordar más cosas, de tener una mejor comprensión lógico-matemática. Pero en la vida real yo me he dado cuenta, y seguramente tú también, que ser inteligente realmente no es tan importante. Nos hemos dado cuenta que el conocimiento intelectual cada vez es más barato, cada vez es más fácil de adquirir. No más entras a Google y cualquier cosa que quieras saber de cultura general, de conocimiento básico o cualquier cosa relacionada con el intelecto, te aparece en cuestión de un segundo. Luego entonces la pregunta es, ¿para qué rayos nos afanamos tanto en ser inteligentes si ser inteligentes ya hoy día no paga? Ahora, no con esto estoy diciendo que estudiar entonces no tenga sentido, no con esto estoy diciendo que buscar la inteligencia y el coeficiente intelectual no sea algo que valga la pena. Tampoco estoy diciendo entonces que no cultives tu cerebro, que no leas, que no aprendas, que no desarrolles cultura general. No, no estoy diciendo eso. El punto al que quiero llegar es que aunque la inteligencia es importante, aunque no te va a restar nada el hecho de ser inteligente y de tener conocimientos, a la larga tampoco va a ser el factor diferenciador entre una persona que tiene éxito y una persona que no lo tiene. Porque los seres humanos tenemos varios tipos de inteligencias, ¿bien? Hay varios coeficientes intelectuales. Y todos son igual de importantes, pero hay unos que en este momento que estamos viviendo son más importantes unos que otros, ¿bien? Y que de ellos o de esos que sí son importantes o que son más importantes, depende que tú seas exitoso o que tú seas exitosa. Juan, por ejemplo, ¿cuál? Te voy a hablar de uno hoy, tal vez de dos. El coeficiente emocional. El coeficiente emocional es la capacidad que los seres humanos tienen de reaccionar ante lo que les sucede de una forma correcta. El coeficiente emocional tiene mucho que ver con el control de mis propios impulsos, de mis propias emociones. El coeficiente emocional tiene que ver con la capacidad que tengo para adaptarme a mi entorno. Tiene que ver con la actitud que yo tengo la capacidad de adquirir en cualquier momento dado. El coeficiente emocional tiene mucho que ver con mi resiliencia frente a las dificultades y frente a las pruebas que se me presentan cada día. Una persona entonces puede tener muchísimo conocimiento intelectual, puede tener todos los títulos profesionales que desee, puede haberse graduado de las mejores universidades y eso le va a servir. Pero si carece de coeficiente emocional, va a tener muchos problemas en su vida. No va a saber desenvolverse correctamente con los demás. Ante el primer obstáculo se va a frustrar y tal vez se va a rendir. Cuando se trata de manejar una situación difícil con una persona cercana, no va a tener la capacidad ni la inteligencia social para llegar a un acuerdo mutuo y generar un estado de ánimo correcto entre las dos partes. El coeficiente emocional a la larga termina siendo más importante y más determinante para que una persona logre el éxito que el mismo coeficiente intelectual. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿a cuál de los dos coeficientes le estás trabajando más fuerte? ¿O le has trabajado más fuerte a lo largo de tu vida? Si hasta este momento has cultivado tu intelecto, te felicito. Si te has graduado de una escuela o de una universidad, te felicito. Eso seguramente te ha sumado mucho. Lo que sí te quiero decir es que puedes ser exitoso incluso sin eso. Puedes ser feliz incluso sin haber ido a la universidad. Puedes hacerte rico
sin tener un alto coeficiente intelectual, créeme. Tienes que tener conocimientos prácticos, eso sí, tienes que tener audacia, habilidad, destreza, pero no necesariamente conocimientos intelectuales. Lo que sí dudo es que si pretendes lograr el éxito, pretendes hacerte rico y pretendes ser feliz y cultivar relaciones de calidad con otras personas sin tener conocimiento o coeficiente emocional, te va a ser bastante difícil. Bien. Entonces la pregunta es, Juan, ¿cómo desarrollo ese coeficiente emocional del que estás hablando? ¿Cómo hago para gestionar mejor mis emociones? ¿Cómo hago para inducirme en un estado de ánimo correcto, aunque en ocasiones las circunstancias no me favorezcan? ¿Cómo hago para no tener tanta ira con alguna persona en determinado momento? ¿Cómo hago para calmar mis impulsos? ¿Cómo hago para tener fe incluso en medio de una situación en la que las circunstancias no parecieran dignas de que tuviéramos fe? Bien, es un concepto que se basa en la conciencia. Una persona empieza a desarrollar su coeficiente emocional cuando se hace consciente de que tiene que hacerlo. La mayoría de las personas pasa por la vida en un estado de modo avión. Las personas en ocasiones no son conscientes de sus emociones, no son conscientes de sus reacciones, no son conscientes de sus actitudes, no son conscientes de la energía que están emanando a otros cuando otros se les acercan, ¿no? Sencillamente van viviendo su vida ensimismados en sus asuntos, pendientes exclusivamente de sus problemas, de sus ocupaciones, de sus objetivos, pero se les olvida que más allá de ser individuos físicos, también son individuos energéticos y que la energía que yo tengo en mi interior determina mi estado de ánimo y la energía que yo transmito a las personas fuera de mí determina mi nivel de actitud. ¿Estamos? Por lo tanto, una persona con alto coeficiente emocional es aquella que tiene la capacidad de elevar su energía interna para mantenerse feliz, para estar vibrando alto, pero a su vez tiene la capacidad de escoger y de elegir la energía que emana a otras personas y por consecuencia mejorar su actitud, convertirse en un ser humano más agradable y hacer que los demás, en lugar de huir, se acerquen a él, quieran compartir con él, quieran ser sus amigos y quieran crear una relación de calidad con esa persona. El coeficiente emocional, vuelvo entonces y te repito, tiene que ver con tu capacidad de ser feliz, de gestionar tus emociones internas, de cuidar tus pensamientos, de cuidar tus sentimientos, de inducirte en el estado emocional que tú deseas en cada momento dado. Y tiene que ver con la actitud que tú proyectas a los demás. Una persona puede tener un altísimo coeficiente intelectual. Puede ser muy inteligente, puede ser graduado de la mejor universidad, puede tener todos los conocimientos del mundo, pero si esa persona internamente no sabe ser feliz, si esa persona internamente no sabe controlar sus pensamientos, si esa persona internamente no sabe inducirse en un estado de felicidad, sino que sus emociones dependen de las circunstancias externas, es decir, es feliz si algo ocurre, bien, pues esa persona, por más coeficiente intelectual que tenga, no va a ser del todo feliz. ¿Estamos? Uno tiene que ser feliz no si algo ocurre, sino a pesar de que algo ocurra o a pesar de que algo no ocurra. La inteligencia emocional tiene que ver con el autodescubrimiento, tiene que ver con que yo escojo cómo sentirme. Independientemente de lo que me suceda, ese tipo de cosas externas suman, pero lo que multiplica y lo que hace la diferencia son mis decisiones, es mi autocontrol propio o de mis propios pensamientos. Y de la misma manera, una persona con una inteligencia emocional alta o con un coeficiente emocional alto tiene la capacidad de ser agradable con los demás, incluso cuando no quiere serlo. Tiene la capacidad de desarrollar empatía en lugar de apatía o peor aún de antipatía. Tiene la capacidad de ganarse a la gente, tiene la capacidad de ser carismático, tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Bien. Y cuando una persona ha adquirido esas habilidades, fruto de su coeficiente emocional, se le abrirán todas las puertas a donde llegue. Tendrá la capacidad de echarse al bolsillo a cualquier persona. Logrará ser amigos a cualquier lugar al que vaya. Y no porque sea muy inteligente, intelectualmente hablando, sino porque es muy inteligente emocionalmente hablando. Ahora mira esto. Ya te dije que la inteligencia o el coeficiente emocional está dividido inicialmente en la parte interna para que tú mismo logres inducirte en un estado de ánimo que te haga estar feliz, que te haga sentir pleno, que te haga sentir apasionado, entusiasmado. Y la otra mitad consiste en tus relaciones externas. Bien. Ahora, cuando tú logras desarrollar unas buenas habilidades externas, cuando tú tienes la capacidad de interactuar bien con los demás, de caer bien a otras personas, de crear amistades a donde sea que vayas, ahí por consecuencia estás desarrollando otro coeficiente,
que es el coeficiente social. Te mencioné que hoy iba a hablarte de uno o tal vez dos y te tocaré el segundo coeficiente, y es el coeficiente social o la inteligencia social, que habla principalmente de mi habilidad o de mi capacidad para interactuar con otros, para ser amigos, para ser agradable. ¿Estamos? Y todos sabemos, no hay que ser genios para comprender esto, que una persona puede ser muy inteligente, intelectualmente hablando, pero puede ser detestable como individuo. Puede ser una persona antisocial, puede ser una persona asocial, puede ser una persona a la que todo el mundo le cae mal. ¿Por qué? Porque aunque es altamente inteligente en su parte intelectual, tiene otras inteligencias que no ha desarrollado. El punto al que quiero llegar entonces es que si tú, vuelvo y repito, buscas ser un hombre o una mujer más exitosa, más feliz, más millonaria, en el sentido económico, si deseas mejorar tu felicidad interna, sentirte más pleno, más allá de trabajar en tu inteligencia o en tu coeficiente intelectual, empieza a cultivar tu coeficiente emocional y por consecuencia también tu coeficiente social. Aprende a estar en un estado de ánimo que te haga sentir feliz. Aprende a cuidar tus pensamientos. Aprende a tener una actitud correcta frente a lo que te sucede. No permitas que las circunstancias o los acontecimientos o las personas alrededor tuyo afecten tu estado emocional. Por el contrario, tú eres quien escoge cómo sentirte y de esa manera, cambiando tu actitud, cambias las circunstancias externas. Una persona con un alto coeficiente emocional no es alguien a quien las circunstancias externas lo transforman a él, sino que él desde su interior tiene la capacidad de transformar las situaciones externas. Porque tiene un poder interior potente, fruto de las decisiones y de la conciencia que ha adquirido. Y de la misma manera, cuando en mi mundo interior yo estoy bien, yo estoy sano, yo estoy claro, yo estoy feliz, tengo la capacidad de interactuar mejor con los demás, tengo la capacidad de fortalecer las relaciones con otros, tengo la capacidad de entender a la persona que tengo enfrente porque comprendo por lo que esa persona también está pasando. La inteligencia y el coeficiente emocional tienen mucho que ver con sabernos adaptar al mundo al que vivimos, porque si no nos sabemos adaptar, no entendemos cómo funciona la naturaleza humana, la psicología de los seres humanos, no solo la propia, sino la de los demás, porque igual somos iguales. Cuando yo me comprendo a mí mismo, tengo la capacidad de comprender al otro. Cuando yo logro desarrollar esa inteligencia emocional, pues voy a poderme, vuelvo y repito, desempeñar mucho mejor en cualquier disciplina a la que me dedique. Sean los negocios, sea la educación, sea la medicina, sea la política, sea ser una ama de casa con mis hijos o un padre de familia con mis hijos, etcétera, etcétera. Pero careciendo de ese coeficiente intelectual, mismo ejercicio, pero en el sentido contrario, no voy a ser efectivo ni eficiente en ningún rol en el que me desempeñe, por más intelecto que haya adquirido. Así que llévate esto. Pregúntate, ¿cómo está hoy tu coeficiente emocional? ¿Pierdes el control ante la primera dificultad? ¿Tienes en tu mente un patrón de melancolía, de depresión, de tristeza constante y no sabes por qué? ¿Te frustra no poder compartir correctamente con las personas o relacionarte correctamente con las personas a tu alrededor? ¿No entiendes por qué en ocasiones mantienes furioso, enojado, desesperado, sin razón aparente? Si tienes alguno de esos síntomas, entonces hay que trabajar en ese coeficiente emocional. Pero si por el contrario eres una persona que sabe estar feliz independientemente de si las cosas que desea que sucedan hayan sucedido aún, si eres una persona que mantiene su mente en paz, si eres una persona que internamente está tranquila, si eres una persona orientada a la gratitud y fruto de todo eso que sucede en tu interior, eres una persona que se relaciona bien con los demás, eres alguien a quien los demás les gusta y desean estar cerca de ti, si eres una persona que comprende a su prójimo, que tiene la capacidad de ponerse en sus zapatos y de entender por lo que está pasando, entonces eso es un síntoma también de que tu coeficiente emocional está creciendo. Trabaja en ese y te vas a dar cuenta que a la larga va a ser el coeficiente más determinante para que a donde sea que vayas, en donde sea que estés, a lo que sea que te dediques, puedas tener éxito y puedas alcanzar tu mejor versión. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de alto valor. Te invito a que lo compartas con todas aquellas personas que sabes que también les puede sumar y a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, qué aprendiste, para que de esa manera podamos seguir compartiendo el conocimiento. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.